Ok. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias te damos, Señor, por este día. Gracias por la bendición, Padre Santo, de ver un nuevo amanecer. Gracias por los cantos de los pájaros, por el aire, por todo lo que nos da, Señor. Gracias porque tus bendiciones son nuevas cada mañana. Gracias por tu gran, infinita misericordia. Gracias por este grupo que mi hermana ha iniciado, por la escuela sabática que vamos a estudiar. Te suplicamos nos ayudes, que tu Espíritu Santo sea el que dirija todo esto, que conmueva nuestros corazones, ayúdanos a mantenernos firmes y prepararnos para ese gran día que tú vengas, Padre Santo, que tu palabra, que hoy vamos a alimentarnos de ella, la podamos también repartir ese pan a otras gentes, Padre Santo. Ayúdanos, perdona nuestros pecados y gracias mil por todas las bendiciones y por tu misericordia. En el nombre de Cristo Jesús te lo agradecemos y te lo pedimos. Amén. 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 Pues muy bienvenidas sean todas ustedes. La lección de hoy se titula Las Naciones y es la primera parte porque hay otra parte y no queríamos hacerlo tan largo. Y esta lección viene del libro Alusiones, Imágenes y Símbolos y nos ayudan cómo estudiar la profecía. Y nada más para que haga se llama disclaimer en inglés, no sé cómo se dice en español, pero es para Pauta, decirles, ¿cómo? pauta. Pauta. Una pauta es para decirles que todo lo que se va a decir aquí fue a los comentarios, todo sacado de los sermones y los comentarios del pastor Bullón y el pastor Ríos, ¿ok? Mucho de lo que está aquí no es mío, yo lo agarré prestado para mostrárselos a ustedes, pero si hay algunas preguntas, pues pueden decirme. Entonces, este es cómo estudiar la profecía bíblica y lo único que quiero extenderle al público es la invitación de que tenemos que predicar las buenas nuevas de salvación que Dios nos da. Hay que estudiar la Biblia y el tema de hoy pues son las naciones, primera parte. Y voy a seguir aquí. El tema de hoy, el objetivo es para explicar que tras la entrada del pecado en el mundo, en el Edén, cuando entró el pecado, la humanidad se dividió en dos grupos. Y aquellos que se apartaron de Dios, muchos de ellos llegaron a olvidarse de Dios por completo. Y aparte de que se apartaron de los hijos de Dios, estos dos grupos, los que se apartaron de Dios, adoptaron prácticas paganas. Y la Biblia se refiere a este segundo grupo como las naciones. Siempre que oímos la palabra las naciones en la Biblia, se está refiriendo pues a los mundanos, a los paganos, a las otras naciones. Más para que le entiendan un poquito cuando Dios usa las naciones en algún versículo. Um, el alimento del espíritu es la palabra de Dios y por esa razón es muy importante que nosotros estudiemos la Biblia si queremos ser alimentados por el Espíritu Santo. Todos los días debemos de abrir la Biblia, leerla y reflexionar, por lo menos en un texto bíblico y aplicarlo a nuestra vida. De esta forma vamos a hacer nuestra vida espiritual más fuerte. Cada día hacemos mucho más como Jesús. Cuando leemos la Biblia y la practicamos, pues estamos asemejándonos a Cristo. Este es el versículo de memoria y aquí le voy a pedir a una de ustedes que lo lea. Yo voy a empezar, creo que con Gaby. Gaby, ¿podrías leer Daniel 7:14? Y le fue dado dominio, gloria y reino, y todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieron. Su dominio es eterno, que nunca pasará, y su reino nunca será destruido. Daniel 7:14. Gracias. Nuestro Señor Jesús va a reinar al final del tiempo. Él va a ser el que va a reinar para siempre. Y si nosotros somos fieles, nosotros vamos a estar con Él por toda la eternidad. Entonces vamos a empezar a estudiar esta parte. Este es el versículo clave, que al final del tiempo el que va a reinar sobre todo el mundo va a ser Dios. Am, aquí, en la primera parte, está el subtítulo de Nimrod y Nínive. Y vamos a leer Génesis 2 y el 8 al 9, pero vamos a ver qué pasó aquí en el principio. Durante la entrada del pecado, cuando entró el pecado a Adán y Eva, algunas personas siguieron siendo infieles, pero otras siguieron siendo fieles. Como les dije, había dos grupos. El jardín del Edén todavía estaba en la tierra, todavía estaba allí. Antes del diluvio, el jardín existía.
Entonces, las personas, la descendencia de Set, de Adán, del hijo de Adán, no la de Caín, la de Set, ellos todavía practicaban la obediencia a Dios, a sus mandamientos, y venían y hacían los sacrificios del cordero cerca del Edén. De ahí lo miraban de afuera porque no podían entrar. Se aproximaban al jardín del Edén. No podían entrar porque había un querubín que guardaba la entrada del jardín, pero al lado exterior ellos construían altares y ofrecían sacrificios a Dios. Le voy a pedir a Mari que lea Génesis 2 del 8 al 9. Y plantó Jehová Dios un huerto en Edén, el oriente, y puso ahí el hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, y el árbol de la vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Génesis 2, 8 al 9. Entonces Adán y Eva probaron del árbol de la ciencia del bien y el mal, pero en el Edén todavía estaba el árbol de la vida. Entonces Dios no quería que estas personas que ya se habían corrompido, habían pecado, fueran a probar el árbol de la vida y vivieran para siempre en medio del pecado, pues. Entonces el Edén por eso fue resguardado por ángeles, por querubines, para que ellos no fueran a traspasarlo. Dios corrió a Adán y Eva de ahí. El Edén fue el hogar ideal para el ser humano, pero ellos rechazaron a Cristo, rechazaron los mandamientos que Dios les había dado, entonces surgió el pecado. Pero el ser humano escogió pecar, pues escogió obedecer a Satanás antes que a Dios, y las consecuencias fueron desastrosas. Unos pocos permanecieron fieles a Dios, pero la gran mayoría se alejó de Dios por completo y empezaron a construir ciudades. Y el primero que se habla en la Biblia es más, Caín fue el primero que edificó una ciudad, porque ahí se olvidaron de Dios. Le voy a pedir a Noemí que lea Génesis 3:24. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos los lados para guardar el camino del árbol de la vida. Génesis 3:24. Gracias. Las personas comenzaron a inventar dioses paganos, porque dentro de nosotros hay una inclinación natural a adorar. Como que Dios ya nos equipó con esa cosa de que tenemos que adorar. Y si no adoramos a Dios, al Dios verdadero, pues vamos a adorar cualquier cosa. Vamos a adorar nuestras ideas, vamos a adorar nuestras filosofías o cualquier Dios que nosotros mismos nos inventamos. Verás, les voy a presentar aquí en Génesis 3:19. Si lo lee Mari, Génesis 3:19. Con el sudor de su rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Génesis 3:19. Gracias. Y estas fueron las consecuencias desastrosas del pecado de Adán y Eva y que ahora nos persiguen a nosotros también, porque no es fácil trabajar y pues poder comer lo que comemos siempre es con el sudor de nuestra frente. Por el pecado, el hombre perdió el Edén y el sufrimiento llegó a ser parte de su vida y parte de la vida de nosotros. El sufrimiento se convirtió en una parte de nuestra vida también. Sin embargo, Dios, que ama profundamente a su creación, a nosotros, no abandonó al ser humano sin esperanza. Vamos a reflexionar sobre Génesis 3:15. Le voy a pedir a Gaby que lea Génesis 3:15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente tuya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Génesis 3:15. Gracias. Y esta es la primera profecía en el Génesis, después del pecado, donde Dios dice que pondrá enemistad entre la serpiente y la mujer. La mujer aquí representa a la iglesia, nosotros. Y la serpiente representa a Lucifer, al Satanás, al enemigo de Dios. Entonces, esta es la primera profecía. Y la simiente que es Jesús, la va a herir. Lo va a herir en la cabeza a la serpiente y ella va a herir a la simiente en el calcañar, en el pie, porque Jesús pues sufrió la muerte, ¿verdad? Dios nos prometió un camino de regreso al Edén, un retorno a la perfección, un regreso a lo bueno, y ese camino pues solamente es en Jesús. Le voy a pedir a Mimi que lea Juan 3:16.
Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan Gracias. 3:16. Si aceptamos a Jesús, si hacemos de Él nuestro Salvador, entonces el Edén va a ser el lugar donde vamos a vivir de nuevo. Porque miren lo que dice Apocalipsis 22 del 1 al 3. Le voy a pedir a Mari que lea Apocalipsis 22 del 1 al 3. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad y a uno y a otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán. Gracias. Entonces aquí si ustedes se dan cuenta en este versículo, en Apocalipsis, en la tierra nueva, ahí está el árbol de la vida. Entonces, si seguimos fieles a Dios, vamos a tener acceso al árbol de la vida que se perdió pues en el pecado, en el Edén. Se perdió, pero va a ser, ese Edén va a volver a ser. Ahí es donde vamos a vivir. Dios por su amor finalmente restaurará el Edén perdido. Um, la mano que había plantado el Edén lo quitó de la tierra. Durante mucho tiempo después se le permitió a Adán y a sus hijos contemplar de lejos el hogar de la inocencia. No podían entrar porque los ángeles custodiaban el Edén. En la puerta del paraíso estaba custodiada por los querubines, pero ahí se revelaba la gloria divina. Allí iba Adán y sus hijos a adorar a Dios. Ahí renovaban sus votos de obediencia. Ahí le pedían perdón a Dios. Aquella ley cuya transgresión los había arrojado del Edén porque habían quebrado los mandamientos de Dios. Cuando la ola de maldad cubrió el mundo, así antes de que se acabara el mundo en agua, cuando ya el pecado había llegado hasta lo último y la maldad de los hombres trajo destrucción por medio del diluvio. La mano que había plantado el Edén lo quitó de la tierra, Dios lo movió, el día del diluvio lo quitó de la tierra. Pero en la restitución final, cuando ya venga la nueva Jerusalén, la nueva ciudad, y esté aquí en la tierra, Dios va a traer el Edén de nuevo y será restaurado y más, todavía más glorioso y embellecido que al principio. Dios por su amor finalmente restaurará el Edén perdido. Esa era la promesa. Pero así como Lucifer desobedeció a Dios, nosotros los humanos buscamos desobedecer a Dios también. Verás, les voy a pedir que lea a Noemí, Génesis 10:5. De estos se poblaron las costas, cada cual según su lengua, conforme a sus familias en sus naciones. Génesis 10:5. Entonces, cuando Caín se marchó del círculo de la familia de Adán, se formaron naciones, se fueron a las costas, dice, en las traducciones de la Biblia, porque estaba escuchando al pastor Bullón hablando de las costas y lo que quiere decir naciones y costas en el griego y en el arameo, y estaban diciendo que se refieren a los gentiles, a los mundanos. Entre las personas después del diluvio apareció un hombre llamado Nimrod. Ese hombre era bisnieto de Noé, así que no tardó mucho el mundo en caer otra vez en lo mismo. Aquí en este versículo es la primera vez que se menciona la palabra naciones en la Biblia. Los judíos se referían a los que no servían a Dios como las naciones, a los que no amaban a Dios, a los que no querían andar en los caminos de Dios, a ellos le llamaban las naciones. Hoy en día nosotros no les llamamos las naciones, hoy les decimos los mundanos. En esta lección y en la próxima que vamos a tener que tener en cuenta cuando Dios usa la palabra naciones, a qué se refiere. Se está refiriendo a los que rehúsan aceptar a Dios y a los que desconocen o viven alejados de Dios, ¿verdad? Hay personas que no es que no quieran estar aquí con los cristianos, es que no, nadie les ha dicho cómo venir a Cristo. Y eso es nuestra obligación, nuestro deber. Le voy a pedir a Gaby que lea Génesis 10 del 8 al 12. Y Cud engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová.
y fue el comienzo de su reino Babel, Erech, Akkad y Calné, en la tierra de Sinar. De esta tierra salió para Asiria y edificó Nínive, Rehoboth, Cala y Resén, entre Nínive y Cala, la cual es ciudad grande. Génesis 10, 8 al 12. Gracias. La Biblia lo llama, fue el primer poderoso de la tierra, o sea, una especie de gobernante, de presidente o de rey. Este fue un constructor de ciudades. Las ciudades parece ser que no era el plan divino de Dios, porque Dios le había dicho a las personas que estuvieran por todo el mundo, que se hicieran familias, pero que estuvieran regadas por todo el mundo, no todas en un solo lugar. Pero este hombre, Nimrod, estaba siendo desobediente al mandato de Dios. Por lo menos es lo que parece que dice la Biblia. Parece que el plan de las ciudades fue el plan de la gente, del ser humano, no de Dios. Inclusive este Nimrod se dice que fue el que tuvo la iniciativa de construir la Torre de Babel. Y la Torre de Babel es donde Dios pues ahí confundió las lenguas. Las lenguas en realidad cuando se hicieron los idiomas fue confusión. Y de ahí también de la parte donde dice edificó Nínive, viene siendo Babilonia. Todo lo que es Asiria y Nínive, Babilonia. Y cuando Dios usa este nombre Babilonia, en Apocalipsis se está refiriendo a los desobedientes, a los que desobedecieron a Dios. Um, una torre que desafiaría al poder de Dios es lo que hizo con Babel. Una torre que representaría el esfuerzo humano para quitar a Dios del escenario de la vida. Nimrod, dice la Biblia, fue poderoso entre las naciones. Este es el primer poderoso que encontramos en la Biblia. Y aquí dice que era vigoroso cazador, porque tenía como renombre, porque era como famoso. ¿Ustedes no han conocido a alguien que se crea mucho, que quiere ser conocido, en todos los lugares sale y tiene, ¿cómo se dice? Muy seguro de sí mismo, pero todo eso es parte también de lo que hace el diablo con nosotros, con el orgullo. Nimrod rechazó el plan de Dios y estableció ciudades-estado, con el propósito de llevar una vida cómoda. Como la humanidad se iba degenerando y cada vez olvidando más de Dios, hasta los buenos, hasta los hijos de Dios, se fueron contaminando con la cultura del tiempo. Porque la vida es así. ¿Tú crees que hoy, porque estamos en la iglesia, porque estudiamos la Biblia, porque reconocemos a Dios como nuestro creador, nuestra cultura es una cultura completamente cristiana, completamente bíblica? Pues no lo es. Vivimos en una cultura que no conoce a Dios, que ridiculiza a Dios. Vivimos en una cultura que hace del ser humano un Dios, porque lo que importa más para la gente es la opinión de la gente, de la opinión humana y no la opinión de Dios. La gente se ríe a veces de la Biblia. Uno les presenta verdades bíblicas y todavía la cuestionan. Todavía no están dispuestos a aceptar la luz que Dios les está dando. Les enseñamos versículo más versículo y todavía dicen que no está ahí. Les presentamos verdades y solo les da comezón en los oídos. Esa cultura, pues, hoy en día inunda la iglesia. Y en aquellos tiempos también lo estaba haciendo. Ahora que ya les expliqué un poquito de Nimrod, voy a entrar al llamado de Abraham, porque después llega Abraham y cómo Dios también lo sacó a él del paganismo. Miren lo que dice Josué 24:2. Le voy a pedir a Mari que lea Josué 24:2. Y dijo Josué a todo el pueblo: así dice Jehová, Dios de Israel: vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es, Taret, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. Josué 24:2. Gracias. Mucha gente piensa en Abraham como alguien así muy, o sea, muy perfecto. Y aquí el versículo está diciendo que servía a dioses ajenos. Aquí refiriéndose a Abraham, un hombre bueno y a su familia, que se suponía que era una familia temerosa de Dios. ¿Te das cuenta cómo la cultura del mundo, la cultura del paganismo, donde cada uno inventa su propio Dios, adoraban su propio Dios, estaban contaminando inclusive a los hijos de Dios? Tanto así que Taré, el padre de Abraham, Nacor, su hermano, el propio Abraham, estaban ya contaminados.
Los gentiles o paganos se estaban propagando por todos lados, pero antes del llamado de Abraham, los gentiles o paganos se propagaron. Entonces, ¿qué es lo que hizo Dios en esas circunstancias? ¿Por qué Dios tenía que preservar los principios que hacen que el ser humano sea un hombre bueno, que lo hacen crecer, que promueven la felicidad en el hogar y no la destrucción de la humanidad? ¿Qué hizo Dios entonces? Entonces dice aquí, Dios llamó a Abraham, el llamado de Abraham. Dios llama a Abraham para salir de donde estaba. Y hoy en día, Dios también nos usa a nosotros para hablarle a otras personas para que salgan del paganismo de donde están. Están en iglesias donde les enseñan puro paganismo y Dios todavía usa gente que les lee la Biblia, que les está enseñando que donde están en el error porque Dios los ama y Dios quiere sacarlos de ahí. ¿Para qué? Pues para que Dios les dice, para que sean felices en realidad, porque Dios los quiere salvar. Vamos a ver un poquito de la vida de Abraham y quiero que ustedes traten de meterse en ese mundo también ustedes, como si estuviese pasándole a ustedes. Vamos a leer a Génesis 1 al 3. Le voy a pedir a Noemí que lea Génesis 12, perdón, del 1 al 3. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás también bendición. Bendeciré a los que te bendijeron, y a los que te maldijeron maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Les dijo, ahí es muy importante esto, le dijo que lo bendeciría, que lo haría, que lo engrandecería y engrandecería su nombre. Los paganos, los gentiles se propagaron y entonces Dios llamó a Abraham para formar una nación que contrastara con los reinos gentiles. La nación judía, el pueblo de Israel debería haber sido diferente a los pecadores, diferente a los gentiles. ¿Qué más les dijo Dios? Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. El paganismo comenzó a contaminar a la familia de Dios, así como hoy la cultura pagana puede contaminar a la iglesia de Dios. Entonces, Abraham, Dios le presentó un día y le dijo, Dios se le presentó un día y le dijo, mira, sal de aquí, vas a ir a una tierra lejos donde no haya paganismo y tú vas a hacer una bendición por donde quiera que vayas. Yo te voy a bendecir y yo te voy a acompañar y en ti serán benditas todas las naciones. ¿Y a qué se refería? Pues se refería a la descendencia de Abraham, porque de ahí va a venir Jesús. Y a través de Jesús, pues la humanidad sería bendita, ¿verdad? La humanidad sería bendecida por Jesús. Vamos a seguir. El pueblo de Israel fue creado para que fuera una bendición para toda la tierra. Ese era el objetivo de Dios. No porque Israel sea una cosa diferente a otros pueblos o porque sea el mejor, no. Simplemente Dios necesitaba gente que tuvieran la imagen de Dios, tuvieran la imagen de Dios. Ahora nosotros hemos sido creados y recreados en Jesús para hacer una bendición para todos los que nos rodean. ¿Qué hizo Dios para que su propósito sea realidad? ¿Qué hizo Dios? Vamos a ver a Deuteronomio 4:5. Le voy a pedir a Gaby que lo lea. Mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos, como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. Deuteronomio 4:5. Gracias. Entonces, esto es lo que hizo Dios con el pueblo de Israel. Esta era la misión que ellos tenían que cumplir. Ellos tenían que obedecer los mandamientos de Dios en medio de la tierra a la que iban a entrar a poseer. Y esto no nos excluye a nosotros. Dios le dio estatutos y decretos para que cumplan su misión. Esa era la misión del pueblo de Israel, que ellos tenían que enseñar a todo el mundo los mandamientos de Dios. ¿Qué tenían que hacer? Deberían ser diferentes a los paganos, deberían de ser diferentes a los pecadores, debían ser una bendición para los paganos y Dios les dio las herramientas. Dios les dio la Biblia, Dios les dio los mandamientos, las leyes que están en la Biblia. ¿Qué más les dijo Dios? ¿Qué más les dijo Dios? Le voy a pedir a Noemí que lea Deuteronomio 4:6. Guardado,
no puedo leer, perdón. Guardadlos pues y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia delante de los ojos de los pueblos, los cuales, oyendo todos estos estatutos, dirán, ciertamente pueblo sabio y entendido a esta gran nación. Es esta gran nación. Es esta gran nación, perdón. Gracias. So, Dios quería que al ver sus leyes, los otros pueblos, los demás pueblos dijeran, qué pueblo tan sabio, qué pueblo tan entendido es este. Así es el pueblo de Dios. Él iba a ser una bendición para todo el mundo, no solo con palabras, no solo con palabrería, sino también con su obediencia, su estilo de vida. La gente iban a mirar como, ¿por qué vivían como vivían? ¿Por qué hacían las cosas que hacían? Y les iba bien. Así nosotros también hoy podemos ser una luz para el mundo. ¿Y cómo? Cuando obedecemos la palabra de Dios, cuando vivimos como Dios nos pide que vivamos. ¿Hay algún comentario hasta aquí? Le doy la bienvenida a Walter. Gracias. ¿Hay algún comentario? ¿Ustedes tienen algún comentario hasta aquí? Bueno, si no hay comentario, vamos a seguir. Entonces, vivan de acuerdo con los estatutos y decretos de Dios para que sean bendición. Este fue el mandato. Tenemos que vivir como Dios nos ha pedido en la Biblia. Para eso es la Biblia, para que podamos crecer y ser una bendición para las personas que nos rodean en nuestra casa, en la escuela o en nuestro trabajo. Para eso es la Biblia. Vamos a entrar aquí a la otra parte de la lección donde dice, recibió lo que pidió. El tiempo fue pasando para los hijos de Israel, para los hijos de Dios. La historia continúa. El pueblo de Dios, que fueron descendientes de Abraham, se fue multiplicando. Pero la gente, en vez de estar con una inclinación divina y alimentarse de la palabra de Dios y de seguir todos los principios de Dios y obedecer los consejos de Dios, sus mandamientos, siempre está mirando para afuera, siempre está mirando para afuera. Quiere ver qué está haciendo los gentiles, quieren ver qué está haciendo las naciones, quieren ver lo que está haciendo el mundo. ¿Quién era el gobernante de Israel en ese tiempo? ¿Quién era? El gobernante de Israel en ese tiempo era Dios, no había rey. Pero los israelitas un día decidieron tener un rey. Vamos a mirar Primera de Samuel 8 del 4 al 5 y le voy a pedir a Walter si lo quiere leer, Primera de Samuel 8 del 4 al 5. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel y le dijeron, he aquí tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constituyéndonos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. ¿Cómo que? Como tienen todas las naciones, dice, y como tienen todas las naciones, como los gentiles, ¿verdad? O como los paganos, a eso estaban refiriendo ellos. Danos un rey, ansiamos ser como los gentiles. Entonces, en otras palabras, estamos ansiosos porque no nos gusta lo que tenemos. Queremos ser como el mundo. Rechazaron a Samuel por ser viejo y rechazaron a Dios. Danos un rey. Queremos ser como toda la gente. Queremos ser como los pecadores. ¿Qué es lo que queremos ser nosotros hoy en día? ¿Qué queremos? ¿Queremos estar con Dios o queremos parecernos al mundo? ¿Queremos estar con Dios o queremos parecernos a los paganos? ¿Qué queremos? Vamos a leer Primera de Samuel 8 del 6 al 7 y le voy a pedir a Mari si lo puede leer. Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron, danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová y dijo Jehová a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado para que no reine sobre ellos. Primera de Samuel 8 del 6 al 7. Gracias. Entonces, ¿qué hizo Samuel? Samuel fue y pidió el consejo de Dios. Cuando hay un problema, siempre tenemos que orar a Dios, orar a Jehová. ¿Y qué le dijo Dios? ¿Qué le dijo? Miren lo que le dijo. Y dijo Jehová a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado para que no reine sobre ellos. Qué mal hicieron, ¿verdad? El pueblo de Israel decidió rechazar a Dios como su gobernante. Quiso que un hombre, que un rey los gobernara. Pero luego, ¿qué pasó?
Si tú revisas todos los libros de la Biblia, los libros de los profetas, vas a ver que Dios envió mensajeros para reprenderlos, para reprender a los reyes, a los líderes, porque el poder, aunque no quieran, corrompe. El poder echa a perder al ser humano. Si cuando recibimos nosotros un poquito de poder para liderar un grupito pequeño, ya nos sentimos pequeños dioses. Imagínate aquellos gobernantes que gobernaban millones de personas, ¿cómo se sentían? ¿Qué les pasaba? Ellos se creían un verdadero Dios. Pero el pueblo de Dios pidió un rey, se contaminó con la filosofía de las naciones, o sea, de los que no tenían el temor de Dios. ¿Cómo hubiera sido si ellos no hubieran pedido Dios, a un rey, perdón? ¿Cómo hubiera sido si ellos no hubieran pedido rey? ¿Ustedes qué piensan? Creo que hubieran tenido menos fracasos porque la dirección de Dios es acertada, 100% segura, y el hombre pues siempre falla. Así es, Dios hubiera continuado siendo el gobernante de su pueblo, ¿verdad? Vamos a leer Primera de Samuel 8:9. Le voy a pedir a Gaby. Primera de Samuel 8:9. Ahora, pues, oye su voz, mas protesta solemnemente contra ellos y muéstrale cómo les tratará el rey que reinará sobre ellos. Primera de Samuel 8:9. Y voy a explicarles un poquito esto porque quiero que ustedes piensen cómo nos tratan los gobernantes ahora a nosotros. Si ellos han elegido, si ellos han decidido tener un rey, les dijo Dios a Samuel, pues dales un rey. Pero antes muéstrales qué va a pasar cuando tengan un rey. Siempre Dios hace eso, siempre nos hace saber qué es lo que va a pasar cuando hacemos nuestra propia elección. Adán y Eva les dijo, si comen del fruto, pues van a morir. Y no hicieron caso. A Samuel también le dice, muéstrales lo que va a pasar. Le voy a pedir a Noemí que lea Primera de Samuel 8 del 11 al 14. Dijo pues, así hará el rey que reinará sobre vosotros. Tomará a vuestros hijos y los pondrá en sus carros y en su gente de a caballo, para que corran delante de su carro. Y nombrará para sí jefes de miles y jefes de 50, los pondrá a sí mismos a que aren sus campos y cieguen sus mieses, y que hagan sus armas de guerra y los pertrechos de sus carros. Tomará también a vuestras hijas para que sean perfumadoras, cocineras y amasadoras. Asimismo tomará lo mejor de vuestras tierras, de vuestras viñas y de vuestros olivares, y lo dará a sus siervos. Gracias. Y si continuamos estudiando más versículos aquí, nos damos cuenta cuán desastroso iba a ser este rey. ¿Y por qué? Porque habían desechado a Dios y habían elegido a un pecador gobernando sobre otros pecadores. Las cosas iban de mal en peor aquí. Entonces Dios le dijo a Samuel, muéstrales las consecuencias de sus decisiones desastrosas que están haciendo. Le voy a pedir a Mari que lea Primera de Samuel 8:19. Pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel y dijo, no, sino que habrá rey sobre nosotros. Primera de Samuel 8:19. Gracias. Se empecinaron y dijeron, no, no importan las consecuencias, nosotros queremos un rey, vamos a tener rey. El pueblo no escuchó las consecuencias de su decisión y rechazaron a Dios. Es que el problema es que cuando nosotros pecamos, no queremos escuchar a Dios, no queremos, nos rebelamos. Esta decisión fue desastrosa para el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque tuvo reyes, pero no todos estos reyes fueron buenos. Israel tuvo 31 reyes en total, 31, 19 reyes de Israel y 12 de Judá cuando se dividió el reino. Y dice la Biblia que no todos hicieron bien. La mayor parte de ellos hicieron lo malo delante de los ojos de Dios. Solo 8, solamente 8 reyes de Judá hicieron lo bueno a los ojos de Jehová. Las consecuencias de seguir nuestras propias decisiones sin Dios son muy graves. Israel sufrió por haber elegido un rey en lugar de seguir siendo guiados directamente por Dios. Dios quería lo mejor para ellos, pero ellos insistieron en hacer su propia voluntad. Y cuando nosotros elegimos hacer nuestra voluntad en lugar de la voluntad de Dios, pues vamos a sufrir consecuencias. Así pasó con Israel.
Vivieron bajo reyes que los llevaron a guerras, a idolatría y a mucho sufrimiento. Muchos reyes los alejaron del Dios verdadero y eso trajo la destrucción a toda la nación. Aún así, Dios nunca los abandonó por completo. Siempre envió a los profetas para advertirles, siempre les dio oportunidades para que se arrepintiesen, pero muchas veces ellos no escucharon. Así como hoy también nosotros no escuchamos. Nos muestran las consecuencias de nuestras decisiones y nos llama a confiar en Él, pero nosotros decidimos seguir nuestros propios planes. Aquí voy a hacer un resumen de lo que hemos visto. Danos un rey, ansiamos ser como los gentiles. Usando su capacidad de decidir, rechazaron a Dios como su gobernante. Muéstrale las consecuencias desastrosas de su decisión, le dijo Dios a Samuel. Y el pueblo no escuchó las consecuencias de su decisión y rechazaron a Dios. ¿Hay algún comentario hasta aquí? Bueno, entonces voy a seguir con la siguiente parte. Dice los gobernantes de los gentiles. Los gobernantes de los gentiles. Aquí hablaremos de los gobernantes cuando no existe el temor de Dios en el corazón de un gobernante. Cuando no existe el temor de Dios, así como los gobernantes que nos han tocado aquí en Estados Unidos, pues ese gobernante pues no será justo con la gente, ¿verdad? No tratará bien a la gente porque no están guiados por el amor de Dios. Vamos a leer Mateo 20 del 25 al 28 y le voy a pedir a Walter si nos puede leer Mateo 20 del 25 al 28. ¿Y me escuchas, Walter? Si no, Mari, ¿me lo puedes leer tú? Mateo 20 del 25 al 28. Entonces Jesús, llamándolos, dijo: Sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad, mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Mateo 20, 25 al 28. Gracias. Y este es el ejemplo que deja Jesús. Está bien claro y bien bonito este versículo, porque si tú quieres ser líder, este es el consejo. Los gobernantes actúan mal, los gobernantes son malos. ¿Por qué? Porque son pecadores, ¿verdad? Y gobiernan sobre pecadores. Entonces, generalmente, cuando un pecador gobierna, pues no va a gobernar realmente como Dios quisiera. Apenas que sean personas cristianas dedicadas y saben de la Biblia. Eh, Muchos de los problemas de las iglesias que tenemos hoy en día, muchos de esos problemas son porque nosotros nos comprometemos con el mundo, así como el pueblo de Israel se comprometió con el mundo y querían ser como el mundo, pues no les fue bien, pero no nada más a ellos, nos pasa a nosotros en nuestras iglesias, como los gobernantes de las naciones, pero Dios vino a enseñarnos el verdadero camino de liderazgo. El verdadero camino del líder es servir. ¿Quieres ser un buen líder tú? Pues tú tienes que empezar por servir primero. Hay que servir y en la medida que estamos sirviendo, cuando estamos sirviéndole a los demás, nuestra influencia de servirles va a ser tan grande que las personas entonces te quieren seguir porque estás demostrando el amor de Cristo, así como Dios fue el servidor de sus hermanos. Y porque él dice, entre las naciones no funciona así. ¿Y por qué no funciona así? Porque las naciones no conocen a Dios. Entre las naciones, todo el mundo quiere ser el primero para ganar el dinero, para enriquecerse. Hay peligro cuando nos comprometemos con el mundo. Mire, yo les voy a dar un ejemplo aquí de la historia, cómo cuando la iglesia se unió al Estado, cómo causaron problemas. Por ejemplo, aquí está una, mira, los cristianos eran perseguidos por Roma. Este fue el edicto de Milán del 313 después de Cristo. No había pasado mucho tiempo cuando murió Cristo, 300 años, cuando ya andaban persiguiendo a los cristianos. Aquí la iglesia buena del apóstol Pablo, la de Pedro, la iglesia primitiva, se comprometió y se unió al gobierno. Se hizo la iglesia del Estado con la iglesia del gobierno en el tiempo de los romanos en el siglo VI. Y los cristianos en este tiempo fueron perseguidos.
Y luego, un poquito después, con el emperador Constantino, eso cambió. Ahí paró la persecución. Ahí paró la persecución y el cristianismo se convirtió en la religión favorecida por el Estado. Aquí empezó el catolicismo. Y a consecuencia de esto, ¿qué pasó? Pues se promovió el cristianismo mezclado con prácticas paganas. Y hasta el día de hoy, las iglesias protestantes que salen de la iglesia católica llevan las raíces paganas y las enseñan en sus iglesias. Según ellas, se separaron de la iglesia católica, pero siguen todavía adorando en el día del sol, sigan todavía hablando lenguas, siguen todavía practicando algunas cosas como el estado de los muertos, todavía creen que los muertos son fantasmas o tienen espíritus. El cristianismo, como el pueblo de Israel, está siendo influenciado por el paganismo aún en el día de hoy. Y luego, aquí está el obispo de Roma. Este también comenzó a tener poder durante el tiempo de Constantino. Y muchos de los problemas de la iglesia son por su compromiso con el mundo. La iglesia buena, la iglesia pura de Dios, empezó a comprometerse con el mundo hasta meter el paganismo dentro de la iglesia. Eso pasó en la época del Imperio Romano también. Y luego, en la Edad Media, el dominio del Papa del 538 a 1796, durante la Edad Media dominó el papado. ¿Y qué pasó? Pues se estableció el sistema de la Iglesia Católica, un sistema de poder político. Ellos gobernaban sobre los reyes, ellos gobernaban sobre las naciones, el papado. ¿Y qué pasó? Pues los cristianos fueron perseguidos otra vez. Luego se persiguió a quienes no seguían las doctrinas establecidas por la Iglesia Católica. Se les impusieron tradiciones a las personas humanas en lugar de la Biblia. Ya no leían la Biblia. Ahora los niños eran bautizados pequeños, bebés, y vendían las indulgencias. Por ejemplo, si tú ibas a confesarte, a pedir perdón, tenías que pagar para que te perdonaran. Y luego también cambiaron el sábado por el domingo. En vez de seguir los mandamientos de Dios, pues seguían la adoración al sol, ¿verdad? El Sunday. Muchos de los problemas de la iglesia es porque se compromete con el mundo. La iglesia debe seguir el ejemplo de servicio de Jesús, como leímos. Nosotros, como miembros de la iglesia, debemos seguir el ejemplo de Cristo. Debemos ir a Jesús y nada más que a Jesús y nada más que a la Biblia. Le voy a hacer un resumen. El resumen de hoy es: danos un rey. Ansiamos ser como los gentiles. Usando su capacidad de decidir, rechazaron a Dios como su gobernante. Dios le dijo a Samuel: muéstrale las consecuencias desastrosas de su decisión. Muchos de los problemas de la iglesia son porque nos comprometemos con el mundo. Y por aquí vamos a entrar ya a la última parte de la lección, que habla de la luz de los gentiles, porque tenemos que seguir el ejemplo de Cristo de predicar el evangelio. Entonces, aquí está una luz para los gentiles, una luz para los mundanos. Le voy a pedir a Noemí que lea Apocalipsis 14:12. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Gracias. En nuestro tiempo, en nuestro periodo, nosotros debemos seguir el ejemplo del servicio de Jesús. Y aquí dice: los que guardan los mandamientos de Dios, y este es el fin, ¿verdad? En el fin del tiempo, se tienen que guardar los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Y la fe de Jesús quiere decir lo que hizo Jesús, lo que hizo en la tierra. Así como él hacía lo que el Padre le decía que hiciera, él escuchaba lo que el Padre le dirigía que hiciera. Por eso Jesús iba a la iglesia los sábados, porque el Padre era el que le decía todo. Ella estaba educado en estas áreas, mas sin embargo hoy la gente dice que eso no es verdad. Aquí dice: los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, siguen el testimonio de Jesús, siguen sus pisadas. La vida de los que guardan los mandamientos de Dios debe reflejar a Cristo. Toda la persona que dice que guarda los mandamientos de Dios tiene que tener una inclinación como la que tuvo Jesús, una vida de servicio, una vida de misericordia. Y si no estamos a ese nivel, si los estándares están tan altos, nosotros tenemos que estar en constante oración, en orar sin cesar para que el Señor nos dé el poder de vencer el pecado. Le voy a pedir a Uriel. Yo sé que estás ahí, Uriel, si quieres leer Isaías 42:6. Yo, Jehová, te he llamado en justicia y te sostendré por la mano.
Te guardaré y te pondré por pacto al pueblo por la luz de las naciones, por luz de las naciones. Gracias. Por luz de las naciones o por luz del mundo, ¿verdad? Dios dice a su pueblo, yo les he llamado para que sean luz a las naciones. Vamos a mirar el otro versículo. Le voy a pedir a Mari, si me lees Isaías 49:6. Dice, poco tú me seas siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Isaías 49:6. Aquí se está refiriendo hasta el tiempo de hoy. Dios quiere que su pueblo sea una luz para los gentiles, una iglesia que sirve, una iglesia que refleja el carácter de Dios, el carácter de Jesús, una iglesia que guía a otros a la verdad. No una iglesia que se mezcla con el poder político, no quiere una iglesia que se enriquece o que sea dominante, sino una iglesia humilde, una iglesia que vive para servir a los demás. Eso es lo que Dios quiere de Israel y eso es lo que quiere de ti y de mí el día de hoy. Le voy a pedir a Noemí que lea Isaías 63. Y andarán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Gracias. La luz del mundo no puede esconderse, dice la Biblia. Debe brillar con fuerzas, no con poder humano, sino con el poder del Espíritu Santo. Por eso Jesús dijo, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Así que como iglesia, no busquemos el poder humano, no busquemos ser como los mundanos o cristianos con sus prácticas paganas. Tenemos que leer la Biblia, tenemos que educarnos, en vez de estarle creyendo todas las cosas que dicen los pastores o los hermanos en la iglesia. Posiblemente ellos no tienen mala intención, pero nosotros tenemos que asegurarnos que nosotros leemos la Biblia por nuestros propios ojos, porque el Señor se revela, el Señor te da poder. El Señor quiere que tú lo encuentres, pero tenemos que buscar a Dios también con una inclinación humilde. No para andar en alegatas con otros hermanitos, no para andar ahí tratando de decirles que no, tú tienes una verdad, yo tengo otra. La verdad es absoluta y la verdad está en la Biblia, pero tenemos que tener una inclinación humilde cuando leemos la Biblia. Tenemos que tener una inclinación humilde para poder ser luz al mundo. Dios ha llamado a su pueblo para ser luz de las naciones y no puede ser de otra manera. No puede ser de otra manera porque en nuestros tiempos, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar al fin del tiempo? Vamos a pedirle a Walter que lea Apocalipsis 14:6. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Apocalipsis 14:6. Gracias. Tenemos que predicar el evangelio a las personas que no conocen de Jesús. Tenemos que ser luz para todas las naciones. Vamos a seguir. Le voy a pedir a Uriel. Este es el último versículo. Y si tienen algún comentario, cuando terminemos, por favor, tengan la libertad de hablar y comentar. Uriel, ¿puedes leer Apocalipsis 18:1, por favor? Después de esto vi otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Apocalipsis 18:1. Gracias. La tierra tiene que ser alumbrada con la gloria de Dios. ¿Y qué es la gloria de Dios? Pues el carácter, ¿verdad? El carácter de amor de Dios. Y ese carácter debe de ser reflejado en tu vida. Tenemos que predicar el evangelio a las naciones. Tenemos que ser luz para los que nos rodean, para los que están en la casa, para los que están en el trabajo, para las personas que conocemos en la calle. Tenemos que ser luz para los que te rodean. Esa es nuestra misión. Nuestra misión es predicar con nuestras vidas. Nuestra misión es que nosotros reflejemos la imagen de Dios para que otros digan, yo quiero ser como tú, como esa persona, yo quiero ser fiel a Cristo. Ojalá que nosotros podamos y quieramos reflejar la imagen de Dios y podamos atraer a muchas personas al amor de Jesús. Y aquí termina la lección. Si ustedes tienen comentarios, este es el momento.